sobre todo a Frank Scandell, que es, vamos, yo lo considero Muchas un gracias. erudito y una persona... Frank, bueno, siempre te pregunto, ¿cómo sabes tanto? Siempre me responde lo mismo, que apenas duermes 3 4 horas, pero vamos, es que es increíble, amigo. Me, me, me retracto, digo 3 horas y media al día, nada más. Gracias. Muy amable. Bueno, pues comenzamos el candelabro. Frank, cuéntame lo primero de todo, ¿qué es el transhumanismo y cuándo nació? Claro que sí. Bueno, primero que todo tengo que hacer digamos que la aclaración inicial, de que personalmente soy alumno de Singularity University o la Universidad Singularity que está en Silicon Valley, en California, ¿no? Soy miembro del chapter aquí en Madrid y ahora, por cierto, es una buena noticia, también tenemos ya un chapter aquí en la ciudad de Murcia. Estaremos haciendo ruido más adelante. Um, entonces, claro, cuando tocamos un concepto como este, como el transhumanismo, que es bastante malentendido, entendemos que es algo de mucha actualidad. Y lo es. No obstante, hay una historia que es importante comentar porque nos permite, eso que es importante, en mi caso es muy importante siempre, esa trazabilidad de las ideas que para que entonces los oyentes y ahora también, en primera vez aquí en este caso, también los televidentes o los youtubers en este caso, los youtuberos, ¿no? Van a poder entonces, digamos que armar o ponerse un marco mental para entonces trazar esas ideas y saber exactamente o que se hagan ellos su propia idea de qué es el transhumanismo y siempre, por supuesto, con fuentes verificadas y verificables. Nos vamos al año 1799, de hecho. Parece que no. Vamos a un escritor llamado William Godwin. William Godwin publica, británico, ¿no? Publica una novela así gótica, vamos a llamarle, llamada, no existe entiendo que no existe la traducción en español, pero se llama San León, un cuento del siglo XVI, así se llama, en donde él argumenta la posibilidad de favorecer una inmortalidad terrenal en los seres humanos. Básicamente va de eso la novela. Y esta novela tuvo mucho éxito, pero fue rápidamente olvidada. Um, pero ahora vais a ver cómo sí nos vamos a quedar con el nombre de la novela, precisamente porque William Godwin fue la fuente de inspiración y el padre de Mary Shelley. Y Mary Shelley, como sabemos muy bien, es así que la conocemos. Mary Shelley fue la grandísima escritora de Frankenstein o el Prometeo moderno, que es como se llama la novela original, que desgraciadamente todas las películas que se han hecho de Frankenstein de Mary Shelley no le hacen justicia, desgraciadamente. Okay, y esto se publica en 1818. Esta novela de su padre, Mary Wollstonecraft Shelley, además que era su nombre, pues digamos que le inspira. También le inspira otra persona. Esta otra persona es importante porque fue su marido, Percy Shelley, en este caso. Okay, y Percy Shelley, digamos que en lengua española parece que es bastante desconocido, pero este hombre en su época fue considerado el Newton de la química. Tenía lejas enteras de libros dedicados precisamente a la alquimia. Ya sabemos que hay una relación conceptual entre lo que es la alquimia medieval, renacentista, etcétera, hasta lo que después ya es una ciencia pura y dura, como la que llamamos química. Pues bien, no solamente los conocimientos de química que tenía su marido Percy Shelley, que tenía además otro gran amigo, ni más ni menos que Lord Byron, y que Mary Shelley estuvo en esas tertulias de conversación. En Oxford, precisamente era en Oxford donde se desarrollaba más. Pues resulta también que Percy Shelley fue un exitoso traductor. Y lo que hizo fue específicamente para lo que estamos hablando, es que él traduce uno de los diálogos de Platón que él traduce directamente, es el del Simposio, así se llama.
el simposio de Platón. Pues resulta que en el simposio tenemos una historia, se relata ahí una historia de la humanidad, de que los seres humanos primordiales eran hermafroditas. Y por lo tanto, había una transexualidad primordial en esos primeros seres humanos. Es decir, uno de las preocupaciones de Percy Shelley, que después vamos a ver de alguna forma en la obra de Frankenstein en este caso, es esa androginia alquímica, por decirlo así. Es decir, el primer Adán, para utilizar la jerga, ¿no? La jerga abrahámica en este caso, el primer Adán, el hombre primordial, el ser humano primordial, era un andrógeno en este caso. Y esto es un concepto también profundamente esotérico, ¿eh? No es ningún secreto que lo que hoy llamamos transhumanismo tiene unos orígenes, ya empezaremos a verlo, y más todavía, tiene unos orígenes precisamente de todos estos conceptos alquímicos y esotéricos que se manejaban, se empezaron a manejar después del Renacimiento. Pues bien, lo vemos en Frankenstein cuando la criatura o el monstruo, como queramos llamarle, porque ese Frankenstein no es el ser ese que hemos visto ahí con tornillos y tonterías de esas, porque no es así como se describe, sino la criatura le dice a su creador que quiere procrearse, quiere tener una hembra, una compañera. Lo cual sucede, pero después pues tiene que matarla, tiene que eliminarla, porque claro, eso sería abrirle la puerta de alguna forma a una raza de monstruos o de criaturas que lo que habría hecho era acabar con la raza humana. Es precisamente uno de los temores que existe hoy en día entre los críticos del transhumanismo. Ujú. Pues bien, más o menos de la misma época, tenemos ahí un movimiento también en Inglaterra. Tenemos ahí un movimiento que se conoce como el movimiento uraniano. Estamos hablando de 1840, si mal recuerdo bien. ¿Okay? Este movimiento uraniano, como sabéis bien, ¿no? Uraniano del nombre Uranos. Uranos era para los antiguos helenos, era el cielo donde vivían los dioses de lo alto, ¿no? El Uranos. Es decir, el movimiento uraniano lo que hacía, y veréis dónde va trazando la idea, ¿eh? Los uranianos lo que decían era que, y esta transexualidad de la que estamos hablando enlaza con el transhumanismo, precisamente porque ya hemos dicho que es igual que en el caso de Shelley, ella y él, el hermafroditismo es la morfología primordial de la humanidad, ¿ok? Y este hombre, Edward Spencer, es el fundador. Este hombre, Edward Spencer, que además era homosexual en su caso, ¿no? Pensaba que todos los seres humanos y todos los animales, todos los seres vivos, debían poblar el cosmos y entonces convertirse en uno con el cosmos. Esa era precisamente la visión que Spencer precisamente, casi que tirando del hilo de un poco de las ideas de Shelley, enseña hasta entrado casi el siglo XX. ¿Okay? Es decir, utilizando digamos que la jerga abrahámica quiero decir judía, cristiana, musulmana, que es la mayoría de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues se refieren bien a eso. Se supone que al ser humano primordial, este ser humano andrógino, ¿no? Sufre una caída porque come del árbol del conocimiento, que es el árbol. Ese conocimiento quiere decir para nosotros hoy en día es el símbolo de la ciencia y de la tecnología, es un símbolo. ¿Okay? Y la caída de los seres humanos precisamente tiene que ver legendariamente, ¿no? Dice el mitos, con la separación de los sexos, esa cuestión de que Eva nace de la costilla, ¿no? Esas son alegorías, y se supone que lo que sucede es eso, que se divide en dos seres diferentes y dejamos de ser hermafroditas. Y eso precisamente lo hacen para prevenir que comiencen del otro árbol, que es el árbol, precisamente el árbol de la vida. Vamos a ver esta idea principal, dónde nos va a llevar después.
digamos que entonces la primera fusión, porque Frankenstein crea al monstruo o crea a la criatura, vamos a decir, perdón, ¿ok? La hace todo de partes humanas, pero digamos que el primer relato que podemos trazar viene en el tiempo en la que hay un cyborg o un cyborg, es decir, que está compuesto tanto de partes humanas como de máquinas o de partes de metal, ¿ok? Es precisamente en el gran Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Él escribe una obra satírica llamada El hombre que se gastó, está en español, existe, ¿eh? El hombre que se gastó, un relato de la reciente campaña contra los cocos y los kickapoo. Entonces es un título bastante peculiar, pero es una obra satírica de Edgar Allan Poe, ¿ok? Y digamos que este hombre que se gastó, inmediatamente cuando lo lees te viene a la cabeza inmediatamente, pues, digamos que figuras del cine que son más cercanas a nosotros en el tiempo. Por ejemplo, el Doctor No, por ejemplo, Darth Vader, el hombre nuclear, Robocop, la mujer biónica, Millones Molly. A Millones Molly la estoy mencionando precisamente por la trilogía del Neuromante, que es como se llama el músico de aquí de casa, ¿no? En este caso. Okay. Entonces estamos en la mitad en la primera mitad del siglo XIX, avanzando hacia la segunda mitad del siglo XIX, pues tenemos que detenernos en un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, ¿okay? Se le considera el abuelo del posmodernismo, veremos después qué relación tiene con esto, ¿okay? Y Nietzsche tiene, especialmente en un libro conocido como Así habló Zaratustra, expone un concepto que él llama el Übermensch o el superhombre, de alguna forma. Ese es uno. Y el otro concepto se conoce como Selbstüberwindung, que en español sería algo así como el autodevenir. Es decir, él lo explica como aquella fuerza vital en los seres humanos, aquella vida, ¿no?, que trata de superarse a sí misma en busca del poder. Y eso no es un concepto ajeno al transhumanismo. Finalmente, para esta pequeña introducción, ¿no? Digamos que volvemos otra vez al Reino Unido. Nos vamos a un genetista llamado John B.S. Haldane en 1923. Él publica un ensayo titulado, en español sería Dédalo, la ciencia y el futuro, en el cual él pronostica, yo no utilizo la palabra predecir, pronostica los grandes beneficios que resultarían de la aplicación de las ciencias avanzadas en la biología humana. Él era un genetista ya, ¿no?, en la biología humana. Pronosticaba esos grandes beneficios de poder hacerse. Aquí entonces empieza, en este personaje, empieza un tema que también tiene que ver con el transhumanismo y que incluso en nuestros días aquí en Occidente sigue siendo pues incluso mal visto, como es la eugenesia. ¿Okay? Y para hacer la siguiente aclaración, la eugenesia, inmediatamente que dices eugenesia, todo el mundo empieza a buscar al Reich, al Tercer Reich alemán, a los nazis. Resulta que no. La eugenesia en este caso, donde se hace más fuerte, fue en los Estados Unidos de América. Cada uno de los estados tenía pues diferentes reglas de cómo mejorar genéticamente a sus ciudadanos, y los nazis lo que hacen es copiar eso, pero no viene de los nazis. Era más bien una cuestión en los Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos primer cuarto del siglo XX, correcto, hacia la mitad del siglo XX. Ahí aparece un pensador alemán, veterano de las dos guerras mundiales, luchó con los alemanes, en este caso luchó con los nazis, pero no fue miembro del partido nazi, no necesariamente. Su nombre era Ernst Junger, y es de él que nos inspira este espíritu, este título que le da al ser humano, y deja de llamarle al ser humano Homo sapiens, ¿no?, humano pensante, y le empieza a llamar Homo Faber Militans, es decir, el
humano ingeniero, el humano creador en este caso. Eso lo hace precisamente en una obra llamada Los Titanes Venideros. Esto de titanes, vais a ver por qué. Tiene esta relación precisamente con la palabra tecnología, con la producción y la evolución del trabajo, y que precisamente los seres humanos, decía Junger, éramos ingenieros prometeicos. Y ya nos acordamos muy bien que en esta casa, pues nosotros tuvimos precisamente una conferencia sobre Prometeo y Atlas, estos dos grandes arquetipos de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Ernst Junger, voy a hacer una anotación aquí para digamos que la siguiente mini sección que vamos a tener, porque precisamente es Junger quien precede a un hombre llamado Julian Huxley, y influencia a quien se llamará el padre del posmodernismo, que es ni más ni menos que Martin Heidegger. Frank, muchísimas gracias, lo primero por esta pequeña introducción que yo creo que ha sido sobre todo grande en todo, grande, vamos, te felicito sin duda. Gracias. Antonio, vamos a comenzar ya a profundizar y bueno, te paso para que hagas la primera pregunta. Bueno, yo lo primero ha sido mencionar que ya casi me acordaba de ese relato, El hombre consumido, y mira... ¡Oh, wow! El libraco, porque me sonaba, no me acordaba del título, pero efectivamente... El hombre consumido. El hombre consumido. El hombre que se gasta, ok. Va muy bien, excelente. Excelente. Que básicamente es la historia del primer cyborg, o sea, la primera persona que va remendando su cuerpo a base de otras piezas, y forma parte de los relatos humorísticos o satíricos de Poe, pero Bueno, yo solo tengo dudas. Iba a preguntar hasta dónde ha llegado el transhumanismo en la sociedad de una manera, quiero decir, hasta dónde, porque se ha naturalizado, como estamos hablando ahora, pues ya estoy escuchando a Antonio, pues que tiene que ver también con esa tecnología que llevamos encima, o sea que eso está trascendiendo por la sociedad, seamos más o menos conscientes. Pero aún así, por lo que te he escuchado, Frank, la sociedad americana es más pro-transhumanista, quiero decir, ya antes de los alemanes ya pensaban en la eugenesia, esas ideas estaban antes en la sociedad americana, hablando de las sociedades modernas, a lo mejor de 100 años, 200 años hacia aquí. Son ideas que están ahí, aunque o que las hemos estado compartiendo, aunque no le hayamos puesto el nombre de transhumanismo. Es la deducción que saco yo. Muy bien, sí. Vamos a ir ahora más adelante precisamente cuándo, porque en el tiempo podemos trazar exactamente cuándo nace este término transhumanismo o transhumanista en este caso. ¿Okay? Si me permitís, yo vuelvo atrás. Okay. Esto primero que he dicho, pues es una serie de, digamos que la antesala, por decirlo así. Pero sí podemos trazar un origen del transhumanismo y no es en los Estados Unidos. Okay. En este caso, donde podemos trazar el transhumanismo como tal es en lo que se llama la escuela cosmista rusa. Cosmista, esa palabra cosmista, tiene que ver con la palabra cosmos. La escuela cosmista rusa, ¿okay? Surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Está fundada como un movimiento, digamos que filosófico y cultural, ¿no? Que surge en Rusia, que surge además con una base estrictamente cristiana, y esto hay personas que te puede parecer extraño. Digamos que en principio, o aparentemente, surge como una extensión de ideas basadas en la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿okay? Y digo aparentemente y veremos por qué, ¿okay? Es decir, el cosmismo implica digamos que una teoría de filosofía natural, una especie de teohumanismo. Teo significa Dios, ¿no? O divino. Una especie de teohumanismo, es decir, una evolución del ser humano a convertirse en ser divino y de la humanidad a convertirse en todo un ente divino, la humanidad. Estamos hablando de un pueblo como el ruso, que es
más colectivista que Occidente. Okay. Entonces, es decir, de lo que trata el cosmismo es de, para decirlo así, y esto va a sonar extraño, es la resurrección de todos los muertos, de la que habla, ¿no?, el Apocalipsis y toda esta cosa, ¿no?, la segunda venida de Jesucristo, etcétera, ¿no?, los cristianos. Es una resurrección de todos los muertos mediada por la tecnología y la ciencia. ¿Okay? En este caso, su fundador se llamó Nikolai Fyodorov, así se llamó. Es el precursor de esta filosofía. Una filosofía que yo me voy a atrever a decir esto, que en realidad es prometeica. Y hay más pruebas al respecto. Nikolai, lo digo por esto, voy a decirlo ya, no, voy a arruinar la sorpresa. Y lo digo por esto. Resulta que además de eso, además de ser un creyente cristiano, etcétera, muy bien, ¿ok? Brillante hombre, Nikolai Fyodorov. Resulta que Nikolai también era uno de los más prominentes iranólogos de Rusia. Iranología es el estudio especialmente del antiguo Irán, todo lo que comporta la épica de los reyes, el Shahnameh, ¿no? Hemos hablado, por cierto, en esta casa tuvimos el programa de Zaratustra, el gran imperio de los arios, que está ahí en Evox, ¿correcto, Fernando? Uh-huh. Okay. Entonces, hay una importancia muy grande de lo que comporta históricamente Irán, el gran Irán, para los rusos, precisamente porque es parte de su origen. Y los pueblos que en esa frontera o esa costa norte del Mar Negro, dando la vuelta hacia lo que es hoy en día Ucrania, ¿no? Todo eso, que el antiguo imperio de Kievan Rus precisamente, es precisamente el origen de lo que sería Rusia. Rusia siempre ha sido un imperio, incluso con los soviéticos, pero Rusia siempre ha sido un imperio, no ha sido un país que está ahí simplemente, ha sido siempre de carácter imperial. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, Fyodorov es un iranólogo. Y lo que significa esto es que él llega a pensar y a escribir que Zaratustra era el precursor del cosmismo. Y eso significa que los valores detrás del cosmismo no son aquellos de la Iglesia Ortodoxa rusa o el cristianismo ortodoxo ruso o griego tal y como se entiende. Okay. Por ejemplo, cuando en el cosmismo encontramos este concepto, esta noción de la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que hay una, voy a decir esta palabra, ¿no? Hay una teleología, se llama. Es decir, que la existencia tiene un propósito. Eso es lo que significa. Es teleológica. La evolución es teleológica. Nos lleva con un propósito, nos lleva a un sitio determinado. No es simplemente que nos lleva, es el fin y se acabó, ¿no? Es teleológico. Hacia un fin apocalíptico de la historia, que realmente ahora veremos que el transhumanismo es exactamente eso. Apocalíptico, pero en el sentido, digamos que en la vinculación, en la radical vinculación etimológica del término. Apocalipsis no significa fin de los tiempos, van a venir y me van a pegar en la cabeza y me van a cortar y me van a matar. Porque si soy pecador muero y si no soy pecador me llevan al cielo. Es bastante más que eso. La palabra griega en sí, en el término griego, es revelación. Hay algo que se revela. Se revela y se desvela sobre la condición humana, tanto individual como colectiva. Y en eso consiste precisamente la primera religión monoteísta del mundo, como fue precisamente el mazdeísmo, cuyo fundador es Zaratustra. Nosotros lo hemos tocado ya aquí, no voy a extenderme más al respecto. Lo que dice, lo que propone, y esto sí que no es cristiano, es que nosotros los seres humanos debemos trabajar activamente para acabar con la historia humana. ¿Ok? Y eso es una actitud, es una actitud netamente prometeica. No queremos que llegue el fin de las cosas. No. Zaratustra lo que dice a través de la enseñanza de las gazas o himnos de Zaratustra, lo que dice precisamente es que debes acabar con esa línea recta que es la historia. Él rompe, el modelo de Zaratustra rompe con el modelo cíclico de la historia a uno lineal.
que es exactamente lo que pertenece al transhumanismo. Veremos después por qué. Entonces él maneja, en este caso, Fyodorov maneja un par de conceptos incluso muy esotéricos, y esto parecería que iba a ser una charla bastante técnica y tecnológica, pues resulta que uno de los conceptos más deístas que Fyodorov controla es el de Fereshgard, así se dice, Fereshgard. Está contenido en los himnos. Fereshgard significa precisamente renacimiento o renovación, como una transformación alquímica de todos los seres del mundo, como si estuviésemos recubiertos de un metal derretido. Esto es alquímico al 100%, alquimia pura y dura al 100%. Y por eso la cuestión la religión de Zaratustra tiene que ver con el fuego, precisamente, para derretir ese metal de alguna forma, o para malearlo, para hacerlo maleable. Esa esencia humana es maleable. Bien. Esta es la idea de un crisol alquímico que se debe someter precisamente a lo que acabamos de mencionar, a Ernst Junger, por cierto. Ernst Junger hace una aportación a esto, ¿no? Diciéndole que los Homo Faber, en este caso, ¿no? Los humanos ingenieros de Prometeico, nos debemos someter o debemos trabajar con la fragua de Vulcano, así lo llama, la fragua de Vulcano, ¿ok? Es esa frase de Ernst Junger, para, digamos que, instanciar mejor lo que sería el ámbito de las formas, es decir, para alcanzar un mayor nivel de perfectibilidad o perfeccionamiento. Bien, es decir, que lo que propone Fyodorov es al igual que Platón, al igual que muchos otros, propone una utopía que refleje mejor en la materialidad, refleje mejor el reino de los arquetipos. Y aquí podemos entrar en las ideas platónicas. No vamos a entrar en este caso, porque es que si no, no da tiempo, ¿ok? Pero vemos que estas palabras, la utilización de estas palabras de fragua y fuego, es una imaginería prometeica al 100%. Recordemos aquí que, como dijo además, lo dijo Antonio Rentero, lo dijo hace unos minutos, precisamente Prometeo fue castigado, pero no fue castigado una vez, fue castigado 2 veces. ¿Okay? La primera vez que Prometeo en los relatos míticos es castigado fue precisamente porque crea a los seres humanos para ser una raza de dioses que precisamente destronen a los dioses olímpicos. Y la segunda vez que se le castiga es precisamente porque va a no robar, recobrar el fuego, el fuego se reúne en esta palabra que es tecne, esta palabra griega que es tecne, que precisamente de ahí viene la palabra técnica. La palabra tecnología tiene que ver precisamente con ese término tecne. El regalo, ese fuego, digamos, que le hace, es el fuego de la tecne, es el conocimiento de la técnica, del arte, de la tecnología. Y luego ya sabemos muy bien, lo hemos mencionado aquí antes en el programa, que la tecnología da paso a la ciencia, que a otra forma, que es otra forma de ver el conocimiento humano. Fereshgard es uno de los conceptos que Fyodorov maneja. El siguiente concepto se pronuncia Tohm. ¿Okay? Esto es antiguo avestaní, Pahlavi o algo de eso. Tohm significa semilla, pero comprendida como semilla precisamente del árbol de la vida, que lo he dicho exactamente al principio. No solamente cualquier semilla, sino que el ser humano es una semilla del árbol de la vida, ¿ok? Y que por tanto el cosmismo tiene la obligación de hacer que esa semilla germine. El maldeísmo original, es decir, hablo nuevamente me remito a Zaratustra y la estrecha relación que tiene Fyodorov, el cosmismo ruso, como origen del transhumanismo, en este sentido. Este maldeísmo pretende acabar con la historia. Hemos dicho que la voluntad, esto es importantísimo, la voluntad humana juega un papel esencial, porque la religión de Zaratustra es una religión titánica.
aunque titánico es un término más de los que vinieron mucho después, que fueron los griegos, ¿no? Pero es una religión titánica. Ahura Mazda, que es el señor de luz y el señor de la luz y el fuego, ¿no? Y de la sabiduría, perdón. El señor de la luz y la sabiduría, Ahura Mazda o Ormuzda, no es un dios omnipotente. El hombre, el ser humano, es creador, ¿ok? Y por tanto, tiene que asumir el papel como creador. Los cosmistas no estaban bien vistos por los bolcheviques, por cierto, porque, bueno, viene y esto es súper interesante, porque luego vamos a ver cómo engancha con Occidente. Los cosmistas no estaban bien vistos por los bolcheviques en este caso, ¿no? La Revolución Rusa, etcétera. Una matancina impresionante que se armó ahí por Lenin y sus secuaces. Bien. Y entonces siempre ha habido una relación muy directa entre entre la aristocracia rusa y la ciudad de París. Y vamos a limitar la conversación de esto que acabo de decir porque nos lleva a 1.000.000 de sitios. 1.000.000 de sitios de sociedades esotéricas y cosas de estas, ¿eh? Pero siempre ha habido ese círculo también intelectual y cultural de la aristocracia rusa con París. Bien. La cuestión es que una de las intelectuales franceses, que es un jesuita además, que cae bajo la influencia del cosmismo ruso, es nada más ni menos que Pierre Teilhard de Chardin. Y Pierre Teilhard de Chardin es bastante conocido, además de ser sacerdote, pues bastante conocido, todo un pensador, un filósofo, por sus conceptos conocidos como, por ejemplo, el punto omega, así se llama. El punto omega es esto de alfa y omega, ¿no? Del cristianismo, etcétera, ¿no? El punto omega es ese fin de la historia donde todos seremos reunidos como uno, exactamente las ideas del cosmismo, ¿ok? Y de la noosfera, es decir, la noosfera, nos significa mente, es decir, que hay un estrato sobre nuestra percepción humana que tiene que ver con el fenómeno o con aquello que se llame mente. Nosotros hoy en día no sabemos qué es la mente. No lo sabemos. No, es que simplemente no lo sabemos. Bien. Y hay otra palabra que también utilizaremos más adelante que tampoco sabemos qué es. Bien. Entonces, hacia Occidente, ¿no? A nosotros nos llega un libro que además yo lo voy a recomendar a efectos de ¿cómo se llama? De que el público se informe. Nos llega un libro interesantísimo que se llama El principio cosmológico antrópico. De dos personas, está mi amigo Antonio Rentero, se está riendo porque él lo conoce muy bien, seguramente. De dos científicos, además, llamados Frank Tipler y John Barrow. En este caso, la influencia del cosmismo hasta Frank Tipler llega a través de Teilhard de Chardin, que Frank Tipler y John Barrow reconocen que precisamente a él los escritos de Teilhard de Chardin son, para ellos son esenciales, ¿no? Entonces tenemos ahí la línea conceptual, ¿no? Dando la vuelta por Europa y bueno, llegando pues prácticamente a los Estados Unidos. Veremos que esto no es coincidental, hay más de esto. Otra de las influencias de un seguidor del cosmismo, un cosmista declarado, es más, todavía más prometeico que el mismísimo Fiedorov. Okay. Es una persona que aquí en Occidente, a menos de que no estés, digamos, que no seas un ingeniero aeroespacial o algo de esto, se conoce muy poco, desgraciadamente. Este cosmista se llamaba Konstantin Tsiolkovsky. Esto va a encantar y seguramente a los oyentes les va a encantar esta relación que vamos a hacer. Konstantin Tsiolkovsky, debido a que era una clase de genio, pues digamos que los soviéticos hicieron se hicieron la vista gorda, como dicen, de su condición de seguidor del cosmismo. Les hicieron la vista gorda, lo dijeron, bueno, mira, que haga lo que tiene que hacer, que él no es ni más ni menos que el fundador del programa espacial soviético. ¿Ok? Ni más ni menos. El programa de todo esto relacionado con la aeronáutica y demás, ¿no? Y además, perdona que te interrumpa, Frank, alguien que no tenía estudios. Y alguien que no tenía estudios. Tsiolkovsky salió de una granja
Sí. O sea, también se podía vender, claro, como el milagro ruso, alguien que sale de una granja casi sin saber leer y escribir y es el padre del programa cosmonáutico ruso, o sea, casi nada. Correcto, ¿eh? Un autodidacta Total. completo, aprendió de todo él solo, sin ir a una universidad. Es correcto, ¿eh? Muy buena la puntualización, Antonio. Um, digamos que Konstantin Tsiolkovsky llegó a decir esto. Con esto ya le identificamos como un cosmista inmediatamente. Llegó a decir, la Tierra es la cuna del ser humano y el cosmos es su hogar. El cosmos es su hogar. Entonces, Frank, tenemos perdona que te interrumpa otra Sí. vez. Es que ese es el origen de la idea de Elon Musk. Cuando Correcto. la camiseta esa de quiero morir en Marte, pero no por el aterrizaje, o sea, no porque me estrelle, porque no, quiero morir en Marte porque quiero que colonicemos Marte y vivamos allí como la gente que se fue a América, a Correcto. vivir a otro mundo. Es A un quemar poquito más los difícil. puentes. Exacto. Quemar los puentes, es correcto, un poquito ¿eh? más difícil, pero es que Tsiolkovsky tenía razón. Nadie crece si no sale de la cuna. Efectivamente. Pues bueno, Tsiolkovsky creía que el cosmismo en realidad, aquí es donde, por eso era bastante más prometeico que Fyodorov. Y él sí creía que en realidad el cosmismo no era cristiano, ortodoxo ruso en este caso, sino que más bien era definitivamente una filosofía prometeica. Cuando decimos prometeico, también para que los oyentes y quienes nos están viendo, para que se hagan una idea, hay que relacionar siempre la palabra prometeico o el adjetivo prometeico con el adjetivo audaz o con el sustantivo audacia. ¿Okay? Es ser audaz como Prometeo, ¿no? Es un símbolo de audacia, prácticamente. Pues bien, Konstantin Tsiolkovsky volvemos a un tema que acabamos de tocar hace unos minutos. Tsiolkovsky abogaba por la eugenesia por parte de los cosmonautas que iban poblando el universo, ¿ok? No solamente de que voy a ir a Marte y voy a irme al cinturón de asteroides y voy a irme a otro sistema solar X y ya está. No. Tu responsabilidad es ir a poblar aquello. Ir a hacer que, además, que cuando tú llegues ahí, por ejemplo, tu descendencia sea genéticamente superior a ti. Entonces, él abogaba precisamente por la eugenesia, aunque la eugenesia no estaba bien vista por los soviéticos. Ya sabemos, los soviéticos, pues, digamos que en ese sentido colectivista, pues, no iban bien con este tipo de ideas, lo cual resulta extraño porque resulta que fue, ahora me estoy acordando de que en el siglo XIX fue precisamente Marx. Precisamente Marx es quien llama a Prometeo el patriarca de la tecnología. Lo hace precisamente Karl Marx. Y por eso es una cuestión así un poco extraño que los soviéticos, pues, a este tipo de pensamiento, este tipo de audacia, no estuviese bien visto. Pues bien, aquí es donde viene una de las partes así más que yo sé que a los oyentes van a hacer frotarse las manos así. ¿Quién fue la contraparte estadounidense? Y aquí entramos a la observación que ha hecho a mi amigo Federico. ¿Quién fue la contraparte estadounidense de Konstantin Tsiolkovsky? El señor Jack Parsons. Un absoluto genio, ¿ok? El fundador del laboratorio de propulsión a chorro, creo que se dice así en español, el JPL, Jet Propulsion Lab, en el Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California, ahí en Pasadena, ¿no? A las afueras de Los Ángeles. ¿Okay? Acordado de esto, está muy cerca además de esto de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Pues bien, aunque se dice que el padre del programa espacial estadounidense fue Robert Goddard, en este caso, la contraparte de Tsiolkovsky es definitivamente Jack Parsons. Y vaya casualidad que tanto Jack Parsons como Konstantin Tsiolkovsky eran ocultistas 100%. Y de Parsons sí lo sabemos mucho más. Y sabemos incluso cómo murió. Y él no lo escondía. O sea que, claro, viviendo en un régimen, pues digamos, de más libertad de expresión, pues él tenía sus aficiones extrañas. Ya conocemos a Jack Parsons, sí. Aquel que era pues amigo de Ronald Hubbard, fundador de la cienciología, el seguidor de Aleister Crowley precisamente,
etcétera, etcétera. Y una serie de cosas más. El amigo Parsons era bastante activo, ¿eh? Pues bien, y los dos eran ocultistas, y hay otra persona relacionada posteriormente con Tsiolkovsky, indirectamente por supuesto, que fue nuestro queridísimo Carl Sagan, que incluso siendo estadounidense, llega a recibir la medalla Konstantin Tsiolkovsky de la Federación de Cosmonautas Soviéticos. Y cuando uno va a leer su libro, precisamente llamado Cosmos, vemos en la obra Cosmos que ese espíritu es el que precisamente permea. Y en este sentido, en esta pequeña sección que estamos, una observación más. Tal es así que años antes, otro prominente cosmista, en este caso, llamado Yosif Shklovsky, así, Shklovsky, pronunciación, era además, no era ruso, era ucraniano, un astrónomo soviético, ¿no? En 1962 y 1966 escribe un libro con Carl Sagan, precisamente. El libro se llama Vida inteligente en el universo. Otra vez, está el cosmismo ahí detrás. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Okay, siendo el primer libro científico de este campo. Es decir, un soviético y un estadounidense en la mitad de la Guerra Fría escribiendo juntos. Solamente unos años después, 5 años después, 1971, Shklovsky organiza la primera conferencia SETI. SETI significa la búsqueda de inteligencia extraterrestre, etc. La organiza él y está a su lado precisamente Carl Sagan. Hay otro personaje más aquí. Voy a meter otro personaje más aquí, perdón. ¿Quién fue el alumno número 1 de Shklovsky? Nikolai Kardashev. Y Nikolai Kardashev es, y creo que aquí en este programa lo hemos hablado, es el que propone lo que se llama la escala de Kardashev, en la que es posible prototipar o caracterizar o clasificar a cualquier civilización, incluida la nuestra, cualquier civilización inteligente y con un suficiente nivel de avance tecnológico, ¿okay? Dependiendo del el índice de producción de energía que tiene. Pues bien, Kardashev es precisamente el alumno número 1 de Shklovsky, relacionado precisamente con Carl Sagan, y hacia atrás relacionado con Tsiolkovsky. Vemos ahí este entramado de personas en el desarrollo de las ideas, porque viene más todavía. De hecho, podemos afirmar, y con esto cierro esta pequeña, digamos que el origen, ¿dónde está el origen, el cuerpo del transhumanismo? Precisamente, y voy a decirlo así, y me someto a que personas especializadas rebatan esto. Voy a atrever a decirme que, de hecho, inequívocamente, el cosmismo ruso como precursor del transhumanismo, es la filosofía fundacional de lo que hoy en día llamamos astrobiología. Uh-huh. Frank, posteriormente hay varias corrientes, ¿no?, de transhumanismo. No solamente... Sí, sí, correcto. Hay escuelas de pensamiento. Uh-huh. Me gusta, si es posible, me gustaría dejar eso para el final, porque Vale. creo que es este orden de ideas que los oyentes se vayan haciendo, cuáles son las relaciones humanas y Sí. cómo esas relaciones humanas e institucionales, incluso entre países, incluso entre filosofías enfrentadas, va creando un caldo de cultivo, como se dice, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece eso. Habíamos dicho que hablaríamos del origen del término transhumanismo. Fue una de tus preguntas, Fernando. Efectivamente. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, vamos a retroceder solamente un poco en el tiempo donde estamos. Estamos Uh-huh. en el año 1957, donde tenemos ahí a un biólogo británico llamado Julian Huxley. Y el apellido no debe sonar, porque este hombre es el hermano de Aldous Huxley. ¿Okay? Julian Huxley, vaya familia, familia de genios o algo de eso. Pero resulta que Julian Huxley publica, ¿no?, un libro llamado Botellas Nuevas para Vinos Nuevos. Escribe ese libro
Correcto. Precisamente donde él es donde se menciona por primera vez la palabra transhumanismo. Hay otras personas que discuten eso, y vamos a ver el siguiente ejemplo cuál es, que lo discuten, pero realmente en el papel aparece en 1957 de la mano de Julian Huxley. Julian Huxley además es primer director de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿ok? Y ya sabemos muy bien que Aldous Huxley es el autor de Un Mundo Feliz y eso sí, de un libro que todavía aquí es todavía más interesante, que se llama La Filosofía Perenne. La Filosofía Perenne. Pues bien, 3 años después, hay un académico estadounidense de origen, adivinemos, de origen iraní, llamado Fereydun Esfandiari, que se pone un seudónimo, FM 2030, así se hace llamar, FM-2030, lo podéis buscar. Okay, y el profesor Esfandiari enseñaba ahí en la ciudad de Nueva York, además, enseñaba lo que se dio a conocer como los nuevos conceptos del humano en la nueva Escuela de Investigación Social, así se llamaba ahí en la ciudad de Nueva York, con un concepto que él llamaba la tercera vía. Esfandiari, o FM 2030, como le quieras llamar, propone cambiar el uso del término futurismo por el de transhumanismo. Por eso viene la discusión si fue Huxley o si fue Esfandiari. ¿Okay? Y la alusión que se hace al transhumanismo en este caso es que estos principios son comunes precisamente, nuevamente, a la religión de Zaratustra. Y encima de eso fue iraní. Fue iraní, o sea que lo conocía perfectamente. En el año 73, en el año 1973, mi año de nacimiento, por cierto, precisamente el profesor Esfandiari publica un libro llamado, no existe en español, ya lo he tratado de buscar, y si no, pues a lo mejor Antonio o Federico sí lo localizan, yo no lo pude localizar en español. Se llama Upwingers, un manifiesto futurista. Upwingers da la impresión de que es como volando con las alas hacia arriba, es lo que quiere decir, ¿no? Es, personas que están volando hacia arriba, de alguna forma. Un futuro manifiesto. Un manifiesto futurista. Lo que quería decir él con la tercera vía era precisamente que en vez de estar los seres humanos pensando que si la izquierda o que si la derecha, etcétera, que donde teníamos que ir era hacia arriba. ¿Ok? Es decir, hacia adelante, hacia arriba. Upwingers pone a Esfandiari, lo que pasa es que al llamarse un manifiesto del futuro, etcétera, le pone o está haciendo alusión a años antes, hablamos de unos 40 años antes de eso, está haciendo alusión a una serie de intelectuales italianos, en este caso, cuyo nombre más conocido es Filippo Marinetti. Son los futuristas italianos. Marinetti fue un colaborador de Mussolini en los años 20. ¿Okay? Lo que pasa con Mussolini es que no escuchó a los futuristas italianos, que los futuristas italianos incluso tenían Marinetti era un radical en ese sentido, ¿no? De que si le hubiesen dado permiso se habría ido y hubiese arrasado a Florencia, porque él creía que todo este tradicionalismo estaba atando a Italia al pasado. Y entonces que Italia no seguía adelante por eso, ¿no? Entonces lo que hace Mussolini es que él desoye a los futuristas italianos y le hace caso a los conservadores católicos. Eso es lo que sucede. Entonces es bastante más complicado que decir, bueno, si eran futuristas eran de la izquierda y si eran conservadores católicos eran de la derecha. Es bastante, y incluso hoy en día es bastante más complejo que eso. Okay, tienes por un lado tradicionalistas contra futuristas, izquierda-derecha, es como un diagrama cartesiano de alguna forma. Pues bien, desoye a Marinetti, ¿ok? Y precisamente aquí quiero hacer otra alusión nuevamente a Ernst Jünger, porque Ernst Jünger precisamente es
es un contemporáneo, vivió muchos más años, ¿no? Pero es un contemporáneo de Marinetti, uno en Alemania en este caso y el otro pues en Italia. Ese mismo año, y no hablando solamente de Occidente, ese mismo año, 1960, vuelvo otra vez al año 1960, que nos quedamos ahí con el profesor Sfandiari. Hay una escuela de pensamiento que se llama la Escuela Metabolista de Arquitectura, que está en Japón, de la mano de Noboru Kawasoi, donde publican precisamente lo que ellos llaman es un manifiesto metabolista. Ahí estamos viendo las ideas de desarrollo, de futurismo, ya centrados en la arquitectura. Arquitectura ya sabemos como forma de arte. Hemos hablado de técnica anteriormente, ¿os acordáis? Arte, técnica, tecnología, etcétera. Bien, en la que estos metabolistas japoneses alentaban al desarrollo activo y metabólico de la sociedad como un organismo. Ahí está el transhumanismo funcionando en sus principios, o funcionando como una de las escuelas del transhumanismo. Veremos por qué y con eso contestaremos a tu pregunta, Fernando. ¿Okay? Uh-huh. De hecho, hay una observación sobre Noboru Kawasoi, y esto le va a encantar a mi amigo Antonio Rentero, precisamente porque este hombre escribe esto, que debido al rápido progreso de la tecnología de la comunicación, todos tendremos un receptor de ondas cerebrales en el oído para saber qué opinan otros de nosotros. Año 1960. Esto es, Antonio, ¿sí o no? Es el Neuralink de Elon Musk, prácticamente. Completamente. La mezcla, te iba a decir, la mezcla de Twitter, los iPods y el Neuralink. Ahí lo tienes. 1960, señoras y señores. Hace, pues, imagínense, 60 años. 60 años. Pues esta misma inspiración futurista, el de una sociedad orgánica en este caso, pese a que también estaba ahí la sombra de Aldous Huxley y George Orwell también, que estaba ahí hasta el año 49, que es cuando fallece. También se ve reflejada en la arquitectura de Sid Mead y de Hugh Ferris. Cuando nosotros vemos incluso voy a decirlo así, uno podría considerar hasta algo prometeico aquel pintor joven austríaco que se llegó a llamarse Adolf Hitler, porque resulta que los bocetos que él hacía pues revelaban mucho de ese carácter futuro, según su opinión, por supuesto, pero revelaban mucho de ese carácter futurista, esa imagen que nosotros tenemos de los que hemos visto en nuestra niñez. Llegamos a ver los Jetsons o alguna de estas caricaturas, ¿no? Perdón. Supersónicos. En español los supersónicos. Bueno, los Jetsons, ok, perfecto. Exactamente. Entonces, hasta aquí podemos, lo voy a dejar aquí en esta época, ¿no? Y voy a dar un pequeño salto porque es importante hacer otra distinción. Y es que hasta los años 90, un filósofo británico, además, que hace su trabajo en los Estados Unidos, prácticamente, Max More, M-O-R-E, Max More, es quien empieza a articular los principios transhumanistas como una filosofía futurista. Y es Max More el que organiza precisamente, vuelvo a hacer una mención sobre California, y porque he mencionado a la UCLA anteriormente, porque precisamente es en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, donde él aglutina a un grupo que se ha de llamar o que se conoce hoy en día como H+, o H+, que es el símbolo con el que se conoce precisamente al movimiento transhumanista. Uh-huh. Exactamente. Fede. Sí, a ver, pues yo aquí he recopilado algunas cuestiones. Por ejemplo, voy a ir hacia atrás. El transhumanismo en Europa no es tan llamativo, no es tan influyente, no sé cómo llamarlo, porque he hablado de Italia, algo de París, pero no es como el de Estados Unidos o como el de los rusos, que hasta los rusos se plantean, me ha parecido entender, que la evolución tiene que ser como algo consciente. O sea, te tienes que obligar a mejorarte, a hacer esa eugenesia, esos cambios, pues como de lugar. Uh-huh. Por otro lado, hablando de mitos, de Prometeo, has comentado al principio que todo esto se daba porque al crear, me ha parecido entender, al ser humano original, era para
sustituir a los dioses del Olimpo, unos dioses nuevos. ¿Por qué era necesario otros dioses nuevos? A ver, eso como una mitología que es, ¿ok? Eso pues habrá tenido razones específicamente antropológicas. Cuando vemos esas guerras que ocurren en el cielo es porque algo está sucediendo en la tierra, ¿eh? Entre facciones humanas, sociales, políticas, económicas. Esto de toda la vida ha existido. Cuando hay guerras en el cielo es porque hay algo que está sucediendo aquí en la tierra. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que la revolución que causó la religión del mazdeísmo en el antiquísimo Irán, cuando se llamaba Ariana Hashatra, ¿no? El imperio de los arios. Hemos hablado de eso aquí en el programa. Lo que sucede es que desata una revolución social y una diáspora de los pueblos iranios, ¿ok? Pueblos que perfectamente les podemos llamar pueblos arios. ¿Por qué? Porque ese es el nombre. Si se llama Haryana Hashatra, el imperio de los arios, pues esta gente se llaman arios. Pues bien, esa diáspora sucede porque las diferentes, digamos que facciones, señores de la guerra, tribus entre sí, los escitas, los sármatas eran algunos de ellos. Hoy en día los georgianos lo siguen siendo. Los afganos, Afganistán no es un país, era la parte más oriental del antiguo Irán. Todos estos, ¿no? Lo que se sabe es que se separan porque no están de acuerdo con tener una religión monoteísta y especialmente por la transvaluación de todos los valores del que luego Nietzsche se hace eco, que la transvaluación que hace precisamente Zaratustra, poniendo a aquellos que eran considerados seres del mal como precisamente los seres vamos a llamarle los seres del bien, que son lo que luego en la tradición grecorromana se llaman titanes. Por eso es una religión titánica, no es un dios omnipotente, no está sometido solamente al destino, está sometido a tu propio libre albedrío, eso sí. ¿Ok? Entonces, por eso, pues digamos que el mazdeísmo lo que te propone es, a ver si me acuerdo bien, que es buen pensamiento, buenas acciones. Eso es lo que necesitas, es eso, buen pensamiento, buen obrar, buenas acciones. Entonces, siempre que ocurre este tipo de cosas es porque algo ha sucedido en el cielo. A ver, si mal recuerdo, no voy a extenderme mucho en esto, pero si mal recuerdo, Prometeo nos llega a través de Esquilo, la trilogía, correcto, a través de la trilogía de Esquilo, ¿ok? Y entonces, pues son diferentes relatos que corresponden no solamente a una digamos que una materialización o una expresión de algo que puede ser también simplemente espiritual. Recordemos también uno de los grandes presocráticos entre los griegos era precisamente Heráclito, culto del fuego, y Heráclito estaba muy relacionado precisamente con lo que llamaríamos hoy los persas. Espero haber contestado a tu pregunta. Sí, claro, me queda claro donde simplemente hay una necesidad y bueno, Claro. por eso se va dando. Bien sea pues, cambian los intereses, bien sea se elige otro camino, bien y ahí se da este mito. Ahora voy a por lo del Apocalipsis como una revelación. Que también lo has comentado. Siempre hay ciertos momentos donde me planteo qué hay de simbolismo, qué hay de literal, porque esta revelación, este apocalipsis de vivos y muertos, esto se daría en un poshumanismo, es simbólico, es literal. Los cosmistas en este caso, ¿no? Los cosmistas lo tenían como algo que, primero que todo, que es algo por lo que la ciencia y la tecnología debían abogar, o sea, es decir, había que desarrollar una ciencia y una tecnología para hacer esto posible. O sea, que era un camino a recorrer. No es que ya se pudiera hacer, no, ni mucho menos. Sí, un Pero camino. que tiene que ser eso. Y específicamente los programas espaciales, la de los cosmonautas rusos como la de los astronautas estadounidenses, tienen ese fin precisamente de llevar más allá a la especie humana. ¿Ok? Ya solamente con eso
es un camino a recorrer el hecho de que o los cosmistas más ortodoxos querían resucitar a los muertos. Bueno, oye, ¿por qué? Porque sentían que esa era una obligación que tenían ellos que hacer, que el verdadero reino de Dios estaba precisamente en todo el cosmos y por lo tanto había que ir a poblarlo de los seres que ya habían fallecido. Esos son los cosmistas ortodoxos o los más antiguos, ¿no? En ese Pero a mí sentido. me suena la duda porque es como algo exponencial, si resucitan los muertos, más los que estamos, más los que tienen que venir, todos en crecimiento, Claro. esto se extiende hacia el universo, habría que resolver cómo la vida en la Tierra, como Elon Musk que quiere morir en Marte, pero no del aterrizaje, todo eso hay que resolverlo antes de resucitar a los muertos y... Parece que es más fácil tecnológicamente hablando hacer eso que poblar todo el universo. Eso ya, como ha mencionado Antonio Rentero, pues eso ya es una civilización avanzada, civilización tipo 2 o ya directamente tipo Claro. 3, que es galáctica. Es como ahora que está tan de moda como algo viral. O sea, de repente el ser humano se pone ahí una explosión humana en crecimiento, Ah, ok. tanto, bueno, en todas sus facetas. Jolín, suena un poco abrumador. Es bastante abrumador. Y ahora va a sonar bastante más abrumador, ¿eh? Porque resulta que nos habíamos quedado, ¿no? En el año 73. Sí, en el año 73. Pues bien, vamos avanzando un poco más en el tiempo, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. En el año 1977, ¿ok? Hay una especie de, digamos que de división de alguna forma. Nace un movimiento que se conoce como el posthumanismo. No es igual, ¿eh? No es igual el transhumanismo que el posthumanismo. Porque resulta que suele haber esa confusión ahí afuera. Entonces, no son iguales, ¿eh? Uh-huh. Y en 1977 lo que ocurre es que surge el posthumanismo y podemos, digamos que trazar en el tiempo quién es el que lo propone y cómo nace. Es siempre, como siempre, ¿no? Un autor o autora y es una obra. Uh-huh. Eso está muy bien porque claro, significa que está documentado, ¿no? En esta forma. Entonces, en el año 77 hay un libro llamado, otra vez, Prometheus as Performer Towards a Posthumanist Culture. Voy a decirlo en español, por favor. Prometeo como actor hacia una cultura posthumanista. ¿Okay? Es como se llama el libro. Yo no lo he conseguido en español, lo siento mucho. ¿Okay? uh-huh. Entonces, digamos que este libro es Ibn Hassan, sí. Este libro lo que hace es que es una manifestación de una filosofía que ya se venía gestando durante los años 60, especialmente en la famosa Revolución del 68 en Francia. Se venía gestando una nueva filosofía que hoy en día le conocemos como posmoderna, pero no es posmoderna en el sentido como lo hemos visto anteriormente, que lo hemos mencionado a Martin Heidegger en este caso. Ya no es posmoderna de esa forma. Es un posmodernismo, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, degenerado. No es el posmodernismo original. ¿Okay? Esta filosofía posmoderna nace de los que se llaman los soixante-huitards. Son los 68istas que se llama. Es una serie de filósofos franceses, son una serie de filósofos neomarxistas, es decir, marxistas culturales que se llaman. El marxismo cultural no es un invento, se llama así. Toman el marxismo como doctrina económica y lo que hacen es que lo transforman en una doctrina cultural. Pues bien, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Marcuse, Baudrillard, había varios por ahí. Pues bien, la cuestión es que el postestructuralismo, que es como se llama esto, postestructuralismo, estoy haciendo un paso atrás para que veáis cuál es la base filosófica del posthumanismo. Lo que nos dice, grosso modo, es que debemos socavar todas las raíces que la ilustración, ¿no? Siglo de las luces español, etcétera, pero la ilustración europea ha dejado en la psique colectiva, pues, de alguna forma, ¿no? Entonces,
lo que ataca directamente y lo primero que ataca es precisamente a la identidad. Eso es lo primero que ataca esta filosofía postestructuralista, vamos a llamarle. O ahora mismo se llama precisamente postmodernista. La cuestión es que precisamente porque es un ataque a la identidad, esto lo podemos relacionar con lo que dijimos al principio de Edward Carpenter, con el movimiento uranista, precisamente. Esta cuestión de la homosexualidad o transexualidad no entendida pero entendida como una política de la identidad. ¿Ok? Entonces, digamos que los tiros van por ahí, se desmarca, hay un movimiento que es más social, menos tecnológico y más social, que se llama posthumanismo. ¿Ok? Ujú. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Vamos a citarlas así. Por una parte, el transhumanismo nació oficialmente en 1900, nació después, oficialmente nace en 1998 con el manifiesto transhumanista. Pues bien, pero lo que podemos situar como transhumanismo hoy en día encuentra su base filosófica en digamos que en la filosofía de la Ilustración, es decir, en el uso de la razón, el racionalismo cartesiano, el uso de la razón, la noción del progreso, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Esos son, pues, valores de la educación, etcétera. Esos son valores que están relacionados con la Ilustración y que son la base de lo que llamamos transhumanismo. ¿Okay? Es decir, una de las cosas que el poshumanismo critica del transhumanismo es el hecho de que esto de la razón, ¿no? La utilización de la razón es lo que ha hecho que se divida a los seres humanos, y entonces terminología como el primer mundo o el tercer mundo, eso que seguimos escuchando, precisamente deviene por ese uso discriminatorio de la razón. Es decir, allá donde la razón, como nosotros la entendemos, no se emplea, es porque eso es un país o un sitio o una región que es incivilizada. Por lo tanto, es tercer mundo. Y el poshumanismo lo que hace es criticar precisamente eso. ¿Ok? Entonces, digamos que el poshumanismo entonces tiene como su base filosófica a este posmodernismo de los postestructuralistas franceses. Ujú. Uno es el postestructuralismo francés, posthumanismo, el transhumanismo es la Ilustración. Entonces es una lucha de valores. Señoras y señores, esa lucha de valores está sucediendo hoy en día. Todos los días a nuestro alrededor, esos sistemas de valor están compitiendo. Y voy a decir más. De hecho, esta lucha de valores está generando una gran cantidad de teorías de la conspiración, que es de esa lucha de valores de donde vienen estas teorías de la conspiración. Y digo esto porque precisamente en este programa también se toca ese tipo de cuestiones. Pues bien, Perdón, sí. estos franceses Ajá. más humanistas, menos tecnológicos, eran o son teóricos. O sea, ellos no se han ido a vivir eso que proclaman, ¿o qué? Yo no estoy aquí para... no. Yo podría hacer un comentario de tipo político, Sin embargo, pero yo no he venido a hacer No. comentarios políticos. Que es una Digo duda que que me ha es surgido a positivo. mí, Ajá. a ver por qué eso le llama a ellos la atención. Ajá. Si simplemente lanzan la teoría ahí al mundo y que la teoría evolucione también, ¿cómo le llaman la atención tal cosa? Ellos la practicaron y la enseñaron, especialmente a nivel académico. Y de hecho, aquellos alumnos de esos profesores, aquellos alumnos se convirtieron en profesores, y hoy en día mucho de lo que estamos viendo en por ejemplo, el uso de todos estos neologismos, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con el feminismo de tercera y cuarta generación, tiene que ver precisamente con esos filósofos, ¿ok? Con esos filósofos, pero en cuanto al posthumanismo se refiere, ¿okay? A lo que está llamando es
ya lo hemos escuchado antes, es a que no solamente los seres humanos, sino que todos los seres del mundo, ¿ok?, sean uno, vivan en paz, etcétera. Y tenemos ejemplos claros pero de hace un par de años, 2 o 3 años, tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, la adopción de nuevos pronombres para referirse a las personas que no se definen ni como hombre ni como mujer. Fijaos, ya cuestión de la transexualidad como la hemos visto. No es un comentario político, es lo que es, simplemente son los hechos. Sí. El hecho de que, por ejemplo, si mal recuerdo ahora mismo, en India y en Nueva Zelanda hay un río, en cada una de esas naciones hay un río que ha adquirido derechos humanos como una persona. Eso está documentado. El hecho de que, recuerdo, me parece que durante el gobierno del presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en España, por ejemplo, hubo una ley que le dio derechos a los simios. Eso es precisamente un carácter posthumanista. Y esta es y a lo mejor a la mayoría de personas dicen, bueno, eso es una tontería. No es una tontería. No es una tontería, porque la lucha de valores que luego surge cuando precisamente el gran salto del transhumanismo actual, como lo conocemos, que da el salto del charco, es decir, se va prácticamente en los 90, se va para Estados Unidos y adquiere otros tintes. ¿Ok? Entonces, digamos que el salto que da los Estados Unidos provoca que se vuelva, y me vais a disculpar, estas palabras no existen en la Real Academia de la Lengua Española y los doctores gramáticos me tendrán que disculpar, pero se entienden. Se vuelve mecanístico, se vuelve mecanista, intelectualista y rabiosamente antropocéntrico. Ese antropocentrismo que es una característica del transhumanismo, precisamente es uno de los ejes que tanto critica el poshumanismo en este caso, ¿no? Entonces, este antropocentrismo tiende a considerar, aquí es importante porque habíamos hablado de la palabra mente antes, ¿os acordáis? Pues ahora viene esta otra palabra que adquiere mucha importancia, que es la consciencia, con S, por favor, no sin S. Sin S es una cosa y con S es otra. Es el considerar la conciencia simplemente como el procesamiento de información. Y hay que hacer la siguiente aclaración para los oyentes, quienes nos están viendo, de que nosotros hoy en día no sabemos cómo se origina ni qué es la conciencia. Conocemos sus efectos, pero no conocemos la causa, no sabemos cómo se origina. Todavía no lo sabemos. Bien, y quizás no lo vayamos a saber. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, y voy a utilizar algo que además ha mencionado Antonio Rentero anteriormente, es que si queremos saber qué es el transhumanismo ya como tal, ¿no? El transhumanismo anglosajón, vamos a llamarle, porque el poshumanismo tiende a ser más europeo, más socialdemócrata, vamos a llamarle. Ese transhumanismo anglosajón tiende a ser lo que vemos en Black Mirror, en la plataforma Netflix, ¿ok? Si habéis visto todas las temporadas, yo soy un bicho raro de la ciencia ficción, me encanta, yo lo veo. O tenéis otra también, que es Electric Dreams, o Sueños Eléctricos. Sí, que adapta relatos de Philip K. Dick. De Philip K. Dick, exactamente, que está en Amazon Prime Video, además. Los podéis ver ahí. Todo lo que está, especialmente en Black Mirror, y Black Mirror también es una figura casi tirando esotérico, y además está fragmentada y está rota. Todo lo que veis en la serie Black Mirror tiene que ver con diferentes aspectos, tecnologías, hipótesis, ideas, aproximaciones de cómo se comporta el transhumanismo, vamos a llamarle anglosajón o estadounidense en este caso. Anglosajón digo porque también en el Reino Unido, como hemos podido ver en toda este rato, también en los Estados Unidos, en el Reino Unido ha tenido mucha fuerza, es más, ha tenido ahí sus orígenes prácticamente. Pues bien, y respondiendo a una de tus preguntas, Fernando, precisamente el transhumanismo no es solamente un solo corpus, ¿no? Tiene escuelas de pensamiento, tiene una vertiente democrática
Es decir, que el transhumanismo, todo lo que pueda hacer avanzar a la condición humana, tiene que ver con todos los seres humanos, independientemente de su estatus social, religioso, económico, etcétera, ¿no? Democrático. Luego tienes una escuela que es la escuela, se llama la escuela libertaria, que esto es el opuesto, es aquellas personas que tengan la voluntad de hacerlo y los fondos para hacerlo. Está nuestro amigo Elon Musk, que es más libertario que otra cosa, ¿ok? Y está muy bien, si tú tienes el dinero para hacerlo, hazlo. A mí me parece perfectamente bien. Pero bueno, esta vertiente libertaria también la vemos dentro del transhumanismo. Y hay otra vertiente que es a la cual pertenece, digamos, la Singularity University, de la cual yo soy un alumno, pero yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Yo estuve ahí estudiando, sigo activo. ¿Te consideras humanista entonces? Es que el problema es poner la coletilla. A mí no se me puede poner ninguna coletilla porque yo soy realmente franquiano, mi querido amigo Fernando. Frank, ¿tú qué eres? Yo soy franquiano, gracias. Entonces, digamos que hay una escuela singularitaria, de alguna forma. Es decir, aquellos en el transhumanismo, en el movimiento H+, que dicen que hay que trabajar en algún concepto, además, que a mí me ha resultado profesionalmente invaluable, increíblemente invaluable, que es lo que se conoce como el pensamiento exponencial. Y ellos se dedican a eso, se dedican a educar el pensamiento, es decir, cómo aprender digamos que a procesar toda la información en 360 grados. No solamente con un doctorado, que el doctorado lo que hace es esto, te especializa y solamente ves lo que te da tu especialidad. No puedes ver otra cosa. Suele suceder. Pues bien, el pensamiento exponencial, ¿ok? Tiene que ver con esa preparación porque definitivamente vamos hacia la singularidad tecnológica, que es un término que podremos explorar otro día porque es tremendamente extenso, parece que no, pero es muy extenso. ¿Podrías, por favor, definir qué es la singularidad tecnológica? Ok. Lo haré brevemente, si me permites. Brevemente, sí, porque esto daría para un programa, como bien has dicho, pero por lo menos que aquellos que nos estén viendo o escuchando, que sepan de lo que estamos hablando. Claro que sí. Primero que todo, que el término singularidad está tomado de la cosmología y a los astrónomos, como dicen popularmente, les ha cabreado un poco decir, ¿por qué estáis tomando esto es un término nuestro? ¿Por qué vosotros? Vale. Lo que ocurre en una singularidad, igual que ocurre en un agujero negro en este caso, ¿no? La singularidad, igual que ocurre en un agujero negro, que todo lo que entra ahí no sale, lo que ocurre con la singularidad tecnológica básicamente es esto, que todos los modelos de pronósticos basados en datos proporcionados por el pasado dejan de tener sentido más allá de la singularidad. Es decir, es una proyección totalmente hacia adelante. No se sabe qué hay más allá de la singularidad. Lo que sucede es que el procesamiento, voy a hacerlo así, el procesamiento de la información, ¿no? Es tan acelerado que la mente humana no puede procesarlo. Y lo que sucede entonces es que ya no tienes hacia atrás en la curva, ¿no? Hacia atrás en la curva ya no tienes una base en la que te puedas sentir sólidamente. Esto es el concepto dentro de la escuela singularitaria del transhumanismo o H+, al que pertenece además la Singularity University en este caso. ¿Okay? Se basa más que todo en una proyección, además en una hipótesis o teoría. Es teoría de Ray Kurzweil, que es el fundador de Singularity University y todavía sigue siendo empleado de Google además. Lo que sucede con Kurzweil es que él se basa en la ley de Moore. Voy a dejarlo así, ¿no? En la ley de Moore. Y entonces, la ley de Moore simplemente significa que cada 18 meses, 24 meses, el poder computacional va creciendo exponencialmente. Hasta poco eran 7 nanómetros. Ahora resulta que estamos en los Snapdragon, me parece que estábamos en 3
0.5 nanómetros. Es decir, se va reduciendo el espacio físico entre los transistores y cuando ya no hay espacio físico, algo tiene que ocurrir, ¿ok? Para entonces seguir creciendo tecnológicamente. Esa es ahí la singularidad tecnológica. Consiste en que ya no podemos mirar hacia atrás para tener datos. Es solamente hacia adelante. No sabemos qué hay más allá. Eso se llama la ley, y para quienes queráis ir a verificar esto y a leer más al respecto, creo que en español se llama la ley de los retornos acelerados. Me parece que es así. Ley de los retornos acelerados de Ray Kurzweil. Eso es, eso es grosso modo la singularidad tecnológica. Pues bien, esta escuela singularitaria lo que propone es eso, pensamiento exponencial, acción en equipos a nivel global, ¿no? Aquí tuvimos un programa precisamente causado por una cumbre virtual que tuvimos de 3 días dedicada a la respuesta tecnológica, tecnocientífica al COVID a nivel global, 22.000 personas. Estamos, digamos que, involucrados en esto, ¿ok? Y entonces, para seguir, digamos que con el trazo del tiempo, estas escuelas dentro del transhumanismo, en el año, y aquí esto le va a gustar mucho además a los oyentes seguramente, pero en 1993 tenemos a un tecnólogo, escritor de ciencia ficción, llamado Vernon Vinge en español. Bueno, pues Vinge lo que hace es que, además de que propone, es el primero que escribe la frase así, singularidad tecnológica, el primero que además le da una salida. Y no voy a extenderme en esto porque la singularidad tecnológica no es el tema de hoy, pero sí que está relacionado con el transhumanismo como tal. Él propone que hay 3 vías. Una inteligencia artificial general. General significa fuerte, significa Skynet, tipo Skynet, ¿no? Es decir, que lo permea todo, aunque eso teóricamente hoy es imposible y no existe. Repito, no existe la inteligencia artificial general en este momento. No existe, vale, ok. Entonces, una inteligencia o IA general funcional entre máquinas y seres humanos. Eso nos remite también a otro texto llamado MetaHuman, ¿no? Es un libro de Gregory Stock del año 1995, precisamente una fusión entre los seres humanos y las máquinas hacia un superorganismo global, le llamaba Gregory Stock. Luego, como número 2, tenemos lo que sería la implantación cibernética, la implante los implantes estos cibernéticos. Ahí entra nuestro amigo Elon Musk y es algo, especialmente con estos implantes cerebrales. Por cierto, a nadie se le está obligando que se los ponga, ¿eh? Y a nadie se le va a obligar que se los ponga. Que yo sepa. Entonces, no sé, hay un terror ahí de que nos van a poner chips. A nadie se le ha obligado que se lo ponga. Así que, bueno. Este último nos refiere, por ejemplo, a otra figura de estas películas, ¿no? En este caso es la figura del Borg. Ahí en Star Trek Generations, quienes sean ahí Star Trek, ¿no? Quienes les guste, pues se acordarán de la figura del Borg, es decir, de una especie es una antítesis además de la forma de vida occidental, ¿no? Libertad, etcétera, porque esta es una mente colmena que funciona de esa forma. Y otra es ingeniería genética. Y exactamente, entonces hay este acrónimo, que es lo que genera Vinge con su trabajo, este acrónimo que es GRIN, ¿no? GRIN, GRIN, que sería genética, robótica, información, tecnología de la información, nanotecnología. Y además es gracioso porque green en inglés significa sonrisa amplia o sonreír de oreja a oreja. Eso es green. Okay. Hay más acrónimos, pero este es el más popular. Digamos que en el campo de la genética, porque voy a ir un poco más rápido, en el campo de la genética, hoy mismo, sin cambiar nuestro perfil genético, sin cambiarlo, simplemente, y aquí estas son cuestiones de discusión, porque simplemente con la selección embrional, que se dice en español, me parece,
con la selección de los embriones, simple selección de los embriones, sin más, tú puedes, por ejemplo, aumentar en 15 puntos el coeficiente intelectual, cociente intelectual se dice en español, el cociente intelectual medio cada generación. ¿Okay? Solamente con eso, es decir, solamente diciendo, bueno, este embrión es mejor que este embrión, pues desechado, elijo este embrión. Y los puedo ir haciendo con la generación más inteligentes. Y aquí hay uno, en esta G me voy a detener porque aquí hay una de las grandes, esto es una de las grandes ramas del transhumanismo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Este es el transhumanismo, son 4 ramas. Escuela sí, pero 4 ramas. En esto de la genética, porque resulta que, claro, en Occidente dices tú, oh, es que eso, especialmente en Europa, eso es discriminar contra las personas. Eso no es humano, eso no es correcto. Bueno, están los valores estos judeo-cristiano-islámicos, en los cuales dicen, no, eso no se puede hacer porque, pues incluso la gente que se considera atea sigue practicando valores que son judeocristianos 100%, y te van a decir que eso no se hace. Vale. Y es una opinión perfectamente respetable. Lo que yo le quiero cuestionar, pero hasta los oyentes en este caso, es que resulta que eso es una forma de eugenesia, ¿no? Y hemos venido mencionando aquí en todos estos pasos y etapas que nos han traído hasta aquí. La eugenesia está mal vista en Occidente, mal vista. Pero nuestros amigos chinos, casi al 100%, favorecen la eugenesia. Y si el gobierno chino, que además, si da la orden, es que se hace y punto. Y creo que ya lo han empezado a hacer. Si ellos dan la orden de que se empiece a hacer de un sector de la población con cierto perfil genético, simplemente por la selección de embriones, ni siquiera cambiando nada, la selección de embriones simplemente, se empieza a hacer esto, adivina qué es lo que va a suceder. Porque lo primero que sucede con los avances en ciencia y tecnología, que son 15 puntos digamos que de coeficiente, de cociente intelectual promedio en la población, eso, la primera aplicación que tiene es militar. Uh-huh. ¿Nosotros vamos a permitirle a China que nos supere? Yo no voy a entrar a opinar. Yo solamente estoy diciendo que China, la presencia de China y su querencia por el avance científico y tecnológico, su prometeísmo o prometeanismo, no sé cómo se dice, a su manera, nos va a obligar a nosotros a actuar de alguna forma. ¿Okay? De alguna forma, a lo mejor aunada, consensuada, internacional, pero a ellos les vas a decir, no puedes hacer eso, ya sabes los chinos lo que te van a decir. Y no solamente los chinos, los japoneses también. Y los japoneses siempre han sido así. Claro, no es malo. Me parece que no es malo, son así. Con los chinos vamos a tener también para un programa, ¿no? Quiero decir... sí. Tenemos ahí para... Estoy escribiendo un artículo al respecto. Esto es un ejemplo solamente porque solamente cada una de estas 4 ramas nos llevaría un programa entero. Pero seguro. La R, la robótica en este caso. Ahora GR, ¿no? La R de robótica. En este caso hay un personaje aquí llamado, que es el precursor de la robótica, que es Hans Moravec, que precisamente es uno de los que critica, hace 20 o 30 años publicó, precisamente su libro se llama Robot, publicó el problema que es el antropocentrismo a la hora de construir robots. ¿Okay? A la hora de construir robots, es decir, que si nos acordamos de todas estas series de ciencia ficción, fantasía, caricaturas, todos los robots parecen seres humanos, excepto alguno que era un perro, pero que era un perro simplemente. Pero todos parecían seres humanos. Y eso hizo que la robótica estuviese, digamos que paralizada durante años. Hasta que empezaron a pensarlo de otra forma. Y como lo están pensando es de dos maneras. Cuando uno enfrenta un problema en tecnología, tiene 2 formas. Emplea una, otra o las 2. Para emplear los 2 tienes que tener gente potente ahí. Uno se llama vamos a decirlo como la cuenta de la vieja en Murcia, ¿no? Como se dice popularmente. Uno es planear de abajo para arriba y el otro es de arriba para abajo. Vamos a decirlo así. Es decir, de abajo hacia arriba
en vez de estar construyendo, porque nosotros en realidad fisiológicamente no somos muy eficientes, no somos muy eficientes. 2 pies, deberíamos tener 3, porque ya con 3 ya definitivamente sí que no te caes. Bien, pues en vez de eso se empiezan a construir robots en forma de insectos, que son mucho más funcionales, que pueden aprender mucho mejor. Ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo exactamente. Sí. Y los drones, por ejemplo, es un ejemplo de esta robótica. Los drones son un ejemplo, porque para arriba los haces funcionales, pero para abajo lo que significa es que tú estás haciendo, estás construyendo sistemas expertos de inteligencia artificial para que aprendan mucho más rápido. No sé, una colonia, hay un episodio de Black Mirror por ahí que es el de una colonia de abejas que va por ahí polinizando porque las abejas estaban muriendo. Bien, por ejemplo, eso es un ejemplo. Sí. Perdón, simplemente era puntualizar, como ha dicho lo de la abeja, pero Sí. claro, cuando ha hablado de otros casos estaba hablando de un uso militar. Especialmente me preocupa o me llama la atención cuál va a ser los usos de estas potencialidades futuras. O sea, va a ser incluirnos, va a ser inclusiva, va a ser someternos, va a ser, dependerá de quién la desarrolle. Me preocupa porque los que no hemos sido eugenésicos, hemos sido naturales, por decirlo así. ¿En dónde nos quedamos si eso llega, por ejemplo, dentro de 5 años y se acepta y todo el mundo se pone a mejorar todo? Nosotros tendremos muchos déficits comparados con esos otros seres humanos o esas otras formas de vida. ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cuál se espera que sea el uso? El uso es, claro, el uso siempre es militar, porque lo militar lo militar no tiene que ver con personas que no han estado en el servicio, por ejemplo, inmediatamente relacionan a lo militar con hay que ir a matarlo, hay que ir a matarte, vamos a ir a matarte. No es eso. Militar en ese sentido ya no ni siquiera funciona así, funciona más en términos de inteligencia. En términos de decir, ok, un ejemplo lo tenemos en Occidente y sucedió hace años además, yo era un adolescente. ¿Cómo se derrotó a la Unión Soviética? ¿Con qué armas se derrotó a la Unión Soviética? Con la Internet. Los soviéticos no estaban abiertos a tanto avance tecnológico, ¿ok? Y entonces no pudieron con aquello, tuvieron que bajar las manos porque no podían con aquello. Es decir, ¿qué es eso de que tú puedes, en secreto absoluto, tú puedes a través de redes electrónicas estar compartiendo información y que yo no me doy cuenta porque es electrónico todo, no me doy cuenta? Entonces digo, o acabas conmigo o yo me rindo y me transformo. Que eso es lo que ocurrió. No se lanzó ni una sola bomba atómica, que sepamos. ¿Okay? Se ganó la Guerra Fría, se le ganó a la Unión Soviética con tecnología, con la amenaza de la tecnología, pero no lanzándole ninguna bomba. Aquí en este caso, ya en el término personal, si nace una persona así, ¿qué le vas a hacer? No le vas a hacer nada. La cuestión es que tampoco sea algo así como la película Gattaca, que a nuestro amigo Antonio nos hablará, lo escucharé yo hablar de esa película Gattaca, ¿no? Que lo que define además, el protagonista se llama Eugene, que es la eugenesia la lleva en el nombre. Efectivamente, muy bueno, buenísimo. Es decir, el nacimiento de una genocracia, por decirlo así. ¿Es el riesgo? Sí, es el riesgo. ¿Tenemos que hacerlo? ¿Me lo preguntas a mí directamente? Sí, directamente. Yo contesto que sí. Por ejemplo, en la Guerra Fría sabemos lo que pasó porque ganó Estados Unidos. ¿Y cuál hubiera sido la hipótesis si hubiese ganado la URSS? Bombas. Aunque ya la Unión Soviética no podía con su alma, vamos, no podía con su alma porque tenía una economía destruida y no podía con aquello. Es que simplemente no podía con aquello. Por adelantarme un poco, si llegase a suceder algo, se han espabilado ellos en esta historia y nos dan una sorpresa. ¿Qué podríamos esperar? Las sorpresas hoy en día ya no son militares tales y como las entendemos, son golpes más que todo económicos, como por ejemplo eso que está sucediendo hoy en día. Y no digo que sea intencional, pero sí la pandemia del COVID está trayendo una serie de consecuencias, no causas, cuidado, se pueden probar que son consecuencias de la pandemia.
Dice, claro, voy a aprovecharme de que estás débil para pegarte el golpe, pero no significa que yo haya causado la pandemia para hacerte daño. Frank. El mundo está suficientemente unificado para eso. Ujú. Bueno, hemos visto la G, la R, ahora vamos a la I y a la N, ¿no? La I es información, es decir, tecnología de la información. Aquí, aquí es donde Kurzweil y la apuesta de Kurzweil y la Singularity University, en este caso, está prácticamente aquí, en la tecnología de la información, es decir, la creación de una superinteligencia humana. Digamos que, ¿cómo se dice? Embebida, contenida en sistemas computacionales, en un sistema de computadoras. Lo siento mucho, yo no le llamo ordenadores porque es incorrecto llamarle ordenador, ¿vale? Son computadores, muy bien. Aquí es donde podemos incluir la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con supercomputación, que se llama ahora, otra que es computación cuántica, está aquí en esta clasificación, todo lo que tiene que ver con lo llamado Internet de las Cosas, nuestra amiga querida, la 5G, 1, 2, 3, 4 y la 5G, están aquí en esta, digamos que en esta clasificación como tecnología de la información, y lo que se ha dejado llamar como la cuarta revolución industrial, que nació hace escasos años y nació además aquí en Europa, nació específicamente en Alemania. Es decir, la sensorización y automatización masiva de los procesos industriales de trabajo. Ujú. ¿Okay? Entonces, aquí es donde Skynet, por ejemplo, aquí es donde ubicamos a Skynet. Pero estos GRIN no son espacios que ¿me entiendes? Que están separados uno de otro. No, esto es nanotecnología y no tiene nada que ver con la tecnología de la información. No, de hecho se solapan y de hecho tienen que trabajar juntos. No existe un robot digamos que no existe un robot en este caso, sin tecnología de la información. No puede existir un nanobot, en este caso en nanotecnología, si no tienes una programación. Y hablando de nanotecnología, por ejemplo, que es tecnología al nivel del milmillonésimo de metro, tenemos yo leí esto hace 25 años, tenemos ahora mismo el proyecto de robots moleculares, y específicamente están pensados para esto, están pensados para la cirugía, o para la medicina preventiva más bien, porque ya no te haría falta operar si te inyectan, en vez de estarte inyectando y de intervenirte, porque cada vez la cirugía es menos y menos invasiva. Imaginemos por un momento, te inyecto una solución de nanobots que están preprogramados según tu perfil de ADN, ¿ok? Para encontrar cuál es tu problema y solucionarlo, o incluso rejuvenecerte. Tienes todo el elixir de la vida ahí. Eso es transhumanismo puro y duro. Es esta búsqueda de la inmortalidad y esta búsqueda de la trascendencia, de alguna forma de la condición humana, ya sea por medio del cuerpo que tenemos o mudándonos a otro cuerpo con la conciencia, mudando nuestra conciencia a un sistema, digamos, a un sistema en la nube. Ese fue por cierto que eso me recuerda a un artículo que escribí dedicado a un capítulo de Black Mirror llamado San Junípero. Esa fue la primera vez que un periódico español me publicó un artículo a mí en papel, ¿no? Se llama San Junípero, un nuevo paraíso. Pues bien, en este nivel de nanotecnología, pues imaginemos también que puede ser absolutamente catastrófico que unos robots a nivel molecular, como por ejemplo sucede en la película Trascendencia, ¿no? Con Morgan Freeman y Johnny Depp, para los que queráis ir a verlo. En esa película, como son nanobots precisamente preprogramados para reconstruir todo lo que sea, todo lo que tenga vitalidad, ¿okay? Incluyendo a otros seres humanos. Digamos que este ha sido el camino. Hemos hecho una trazabilidad de las ideas desde principios del siglo XIX hasta aquí. Y entonces ahí la cuestión es hacia dónde vamos ahora, dónde nos lleva este espacio de transhumanismo generado por un cosmismo ruso, que es astrobiológico además, y por otra parte este poshumanismo que es más
que es más ético, y que comparten la bioeticidad entre ambos, pero que es más ético que que es más tecnológico y es más pragmático. ¿Ok? Esa es la riqueza de nuestras ideas. Ahora los oyentes y los que están viendo esto, pues con la información que se os ha proporcionado aquí, pues usted tendrá que formar su propia opinión de las cosas, por supuesto. Ujú. Vamos a ver, quería preguntarte lo siguiente, Frank. Hay pensadores que llegan a afirmar, bueno, que lo que se conoce hoy en día como humanidad va a dejar de serlo o está dejándolo de ser. En fin, vamos a dejar atrás estamos dejando una etapa biológica, cultural en pro de la ciencia. ¿Esto va a ser positivo? Quiere decir, ¿perderemos esa humanidad? ¿Llegaremos a perder la humanidad? No llegaremos a perder la humanidad. Lo que tendremos que hacer, porque las circunstancias nos van a obligar a ello, muchas circunstancias, es transformarla, transmutarla. Ese es el verdadero poder que nosotros tenemos. Nosotros somos la única especie del planeta que puede decidir lo que puede ser. Un perro no puede decidir ser gato, ¿ok? O un elefante, o bueno, hoy me siento, no sé, pez. Voy a ser un pez hoy. No pueden. Somos los únicos que tenemos la bendición o maldición, depende de cómo se quiera ver. Los únicos seres que podemos ser lo que pretendamos o lo que queramos ser. Aquí voy a meter aquí una pequeña cuña. Decía Marshall McLuhan, que yo no lo he mencionado hoy para nada, porque es muy extenso esto. Esos son 2 o 3 semestres universitarios lo que hemos estado hablando hoy. Pero Marshall McLuhan dijo esto. Dijo, nosotros creamos las herramientas y las herramientas nos crean a nosotros. Muy profundo eso, ¿eh? Cierto, respondiendo a la pregunta de Antonio Rentero, es cierto que en ese sentido Rusia y China han aprendido por su parte, sí han aprendido de nosotros. Y que nosotros le hayamos enseñado también indica de que precisamente cualquier, vamos a llamarle imperio, cualquier imperio requiere de una némesis para funcionar. Ningún imperio que tenga, necesitas un enemigo, necesitas adversarios para funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, no es, ha sido un acto deliberado de alguna forma. Sí, te digo algo, pero no te lo digo todo, de alguna forma, ¿no? Ahora, Rusia y China, por su parte, han sido imperios fallidos. Siempre han sido imperios, ¿ok? Como nación, pero siempre han sido imperios. Han fallado y han vuelto. Ahora mismo Rusia ha vuelto. Y China, ya bajo digamos que un periodo de post-maoísta, ha vuelto. Por otra parte, Rusia sí que es importante aquí precisamente porque las bases del transhumanismo se sitúan en el cosmismo ruso, que ya sabemos perfectamente cuáles son las diferencias con el transhumanismo occidental en este caso, ¿no? Ya las hemos establecido. Pero tenemos que saber esto. Rusia es una tercera Roma. ¿Okay? Sabemos muy bien que la primera Roma, ¿no? El Imperio Romano, cayó en el siglo V de la Era Común. 1000 años después, la segunda Roma, que era Bizancio o Constantinopla. Pues Bizancio en este caso cayó también. Y la tercera Roma ha sido Moscú, precisamente. Y no vamos a entrar ahora en los digamos que en los prolegómenos de explicar históricamente este tipo de cosas, porque no pertenece al ámbito del tema que estamos tocando. Pero sí es cierto que es una tercera Roma. No es un invento. Matthew Johnson tiene ahí es menos conocido, tiene un libro dedicado a la tercera Roma, que es Rusia. Gary Lachman actualmente ha publicado un libro al respecto. Y esto es un concepto que también encontramos en el denominado arqueofuturismo de Guillaume Fay, murió hace poco, y en lo que se llama el euroasianismo de Alexander Dugin y su cuarta teoría política. No vamos a extendernos más en esto porque entonces estaríamos entrando en el terreno de las ciencias políticas y la sociología. No hacemos eso. Sabemos perfectamente por la raíz del cosmismo que los rusos se decantan siempre por la genética, la mejor genética, la eugenesia, esa
digamos que esa mejora titánica de la filosofía, fisiología humana, perdón. Por cierto, también observamos esto en el concepto nacional socialista, malentendido concepto nacional socialista del Übermensch, de Nietzsche, que ya hemos mencionado anteriormente. Occidente es más que todo, por otra parte, ¿no? Occidente más que todo tiene un concepto reduccionista o mecanicista, vamos a llamarle, hay muchos istas hoy, por lo que se le llama el transhumanismo. ¿Okay? Es un concepto más mecánico. Por ejemplo, Marvin Minsky, uno de los genios absolutos del siglo XX, que es cofundador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? El laboratorio de inteligencia artificial en este caso, fue cofundador. Dijo aquella famosa frase. La frase dice: heredarán los robots la Tierra, ¿no? Es aquella frase bíblica. ¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero ellos serán nuestros hijos. Así es como dijo, ¿no? De una forma así un poco críptica. Es lo que parece suceder, por cierto, a los amantes de la ciencia ficción, es lo que parece suceder al final de la película IA, ¿no? Con aquellos seres robóticos así luminosos que parecen más bien extraterrestres y cosas de esas. Bien, pues la cuestión es que el cosmismo ruso vuelve a estar de moda. No con ese nombre, por supuesto, pero vuelve a estar de moda y está muy presente en las aspiraciones geopolíticas rusas ahora mismo. De una forma más tenue entre los chinos, ¿no? Pero está presente. El transhumanismo, por tanto, es más atlántico, ¿no? Es más en la esfera de los Estados Unidos y del oeste de Europa, de alguna forma. Ambos son una pugna de poder. Y en cada una de estas líneas, el cosmismo y el transhumanismo en este caso, pues ha tenido una evolución muy distinta. La cuestión aquí es que la propaganda tiene mucho que ver. El concepto mecanicista de Kurzweil, en lo que es la singularidad tecnológica, que lo hemos, ¿no? que ya sabemos es un poco más o menos qué es lo que es, por ejemplo, es visto como un enemigo de la humanidad, ¿no? Y esto se ha transmitido meméticamente, ya sabemos qué es esa palabra. Meméticamente, bajo la forma de la propaganda esta llamada de la teoría de la conspiración. Eso por una parte. Por otra parte, la eugenesia a la que tanto aspiran en este cosmismo ruso, en este caso, que necesita de la eugenesia para funcionar, ¿no? Se ha criticado como algo propio de nazis y de racistas y de cosas de ese tipo de cosas. Y como he dicho anteriormente, China es más propia de esta forma de entender la evolución humana y en este caso, de cómo vamos a abrir totalmente las fronteras, porque tendremos que hacerlo si queremos sobrevivir. No vamos a poder sobrevivir solamente habitando un planeta, señoras y señores. Esto es así, ¿eh? En este caso hay un concepto interesantísimo que es con el que termino de responderle a Antonio, que es el de hubris. HUBRIS para los oyentes que deseen ir a buscarlo. Es esta actitud de titanismo, de robarse la escena, de audacia y de perseverancia, que sí es cierto que puede degenerar en la forma moderna de lo que se llama el síndrome de hubris, que tiene que ver con la arrogancia, perdón, con la arrogancia y la soberbia entre los líderes políticos especialmente. Pero el concepto de hubris, como esa permanente estado de revolución, vamos a decirle, okay, eso es inevitable en los seres humanos y mucho menos en los colectivos humanos, porque cuando esto no sucede, la historia nos ha enseñado, cuando esto no sucede o se apacigua o se intenta apagar ese fuego, esa fragua de Vulcano, como hemos dicho al principio, ese concepto de Junger que hemos mencionado al principio del programa prácticamente. Cuando haces eso, suelta mucho humo, ¿ok? No se puede apagar eso, y si se apaga te caes, mueres. Es así de simple, esas son leyes de la evolución, o tú evolucionas o mueres, sin más. Pues nada, me ha parecido, la verdad, que como dice, bastante extenso, pero quizás para mí sea una visión
que yo no la tenía tan concreta de esa forma y sea a lo mejor otra cara de la realidad que de aquí en adelante me sea más manifiesta. O sea que estoy agradecido, claro, a lo que he aprendido. Claro que sí, para eso estamos, precisamente estamos para eso, para aprender. Esto no se va a quedar aquí. De hecho, y es una cosa que me gustaría decirle a los oyentes o a los televidentes en este caso, es que mucho cuidado con la información que sea, todo está verificado y verificable. Es decir, se caen teorías de la conspiración cuando este tipo de cosas, cuando no se conoce el trasfondo de este choque de valores, no se conoce, genera teorías de la conspiración porque no se sabe por qué suceden las cosas. Entonces, lo que sucede es que, uno, ya sea porque la persona no lo sabe, simplemente. Dos, porque agentes de desinformación y propaganda lo dicen y se esparce por las redes sociales, de que hay una especie de cabal secreto en algún sitio que está moviendo los hilos, cuando en realidad hacemos eso, estamos renunciando a nuestra capacidad de discriminar y de juzgar datos. Y entonces simplemente estamos proyectando hacia afuera y en vez de estar apuntando el dedo a los gestores políticos que son los que están gestionando esto, ¿ok? Y entonces decir que hay un cabal secreto por ahí, aunque degenerados hay en todos sitios, cuidado. Y no necesitas una orden iniciática para tener una orden de degenerados. Pero cuando todo se atribuye a un cabal secreto, entonces dejamos de apuntarle el dedo a los gestores políticos a los que le estamos pagando el salario con nuestros impuestos. Entonces, primero el dedo hacia donde tiene que haber, y luego esta información sobre el transhumanismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inspirarnos. E inspirarnos a cometer errores, porque los tendremos que cometer. Y lo que pasa con el desarrollo de la ciencia y la tecnología es que entre más avanzado o más, yo no me gusta avanzado, me gusta más complejo. Entre más complejos sean, los errores se pagan más caros. Eso sí es cierto. Por lo tanto, vamos a tener que arriesgarnos y vamos a tener que tomar las riendas precisamente de nuestro destino. Y eso comienza por cada persona sentada ahora mismo o acostada o de pie que esté escuchando eso. Nosotros somos los dueños de nuestro destino. Es lo que vuelvo al principio, lo que nos dice, digamos que la religión del mazdeísmo, el culto de Zaratustra, vamos a llamarle, ¿ok? Olvídate del Dios omnipotente. Tú eres el responsable de tu destino. Actúa. ¿Quieres ser transhumano? Sí, no, eso es una cuestión tuya. Aquí está la información, juzga por ti mismo. Lo dejo esto con una frase de Rudolf Steiner, además, lo voy a dejar así un poco conspiranoico. Dijo Rudolf Steiner una vez, el ser humano es la religión de los dioses. Muy buena, muy